¿Qué es el control de constitucionalidad? ¿Se escucha? Sí, te escucho, Carla. Es El una equilibrio revisión. entre los tres poderes. Es una revisión que se hace, Ajá. analizando si son admisibles o no los artículos de la Constitución y eso. Bueno, vamos a ordenarnos un poquito. ¿Quién iba a hablar? Si calle alguien. ¿Manuel? Sí. Yo entiendo control de constitucionalidad Sí. por el simple hecho del poder que le otorgan al Poder Judicial para hacer un control de las leyes inferiores a la Constitución, a la ley madre, digamos, del Ajá. ordenamiento. Muy bien, muy bien. Acá en la Argentina es el control difuso, que los jueces, todos los jueces tienen el deber, digamos, por así decir, de controlar La facultad. que no se irrumpa o no se violenten las leyes Sí, madres, la que dice la que no vaya Constitución. en contra, ¿no? Claro. Que no vaya Bueno. en contra ni de la Constitución. Claro, exactamente. El control de constitucionalidad consiste en una revisión, como dice el texto del libro, acerca de cómo las leyes inferiores a la Constitución se adecúan, son consistentes con lo que dice la Constitución Nacional. Es una actividad que, como bien nos decía Manuel, en el caso argentino, la realizan todos los jueces. Y acá una corrección para Carla: no es una facultad, sino que es una obligación, Carla. Los jueces de cualquier fuero de instancia están obligados a realizar, a llevar a cabo el control de constitucionalidad y no simplemente facultados. ¿Sí? Tomo nota. Entonces, me sirve esto que comenzaba diciendo Manuel, ¿no? En Argentina el control es difuso. Cuando nosotros intentamos distinguir cómo se lleva a cabo el control de constitucionalidad, tenemos que de alguna manera remontarnos a que en todas las naciones de todo el mundo existen normas que se consideran fundamentales. Nosotros les llamamos constitución, hay otros que se llaman estatutos organizativos, por ejemplo, texto fundamental, ley fundamental. Tienen diversos nombres, pero casi todos los países del mundo reconocen una ley que es la primera, una ley preeminente que predomina al resto de los ordenamientos. En general, estas leyes fundamentales, justamente a lo que apuntan, a lo que implican, apuntan a diagramar la estructura organizativa de ese país, la forma en que ese país se organiza hacia adentro, si es una república, si no es una república, si es una monarquía parlamentaria, ¿sí? En general se reconoce la existencia de textos fundamentales en todos los países. ¿En dónde entonces encontramos la divergencia? Encontramos la divergencia en los mecanismos en que esas normas fundamentales son controladas, pero no controladas para ver si están bien o están mal, porque eso lo hace solamente la Convención Constituyente, cuando considera que lo que establece una norma fundamental ha perdido actualidad respecto de aquello sobre lo que tiene que regir. Cuando nos hablamos de los sistemas de control, lo que decimos es: en todos los países existen órganos que de manera concentrada o de manera difusa se encargan de controlar, ¿sí? Se encargan de controlar la supremacía constitucional o la supremacía de la ley fundamental. Hay países que tienen un órgano específico, un órgano que directamente se dirige a llevar a cabo esta actividad, y son los órganos en donde nosotros podríamos decir que el control es concentrado. Concentrado porque existe un órgano que controla la supremacía constitucional, y esa es su razón de ser. No hay otra. Lo que caracteriza a este tipo de sistemas, que en general lo vamos a ver en lo que tiene que ver con el continente europeo, pero lo que los caracteriza en términos generales,
es que estos tribunales no solo van a resolver conflictos, casos puntuales, concretos, sino que también pueden responder de manera preventiva y consultiva. Quiere decir que se puede sancionar una ley y alguien, sin tener un conflicto con esa ley, puede llevarla al tribunal concentrado de constitucionalidad para que se expida ese tribunal acerca de la constitucionalidad de la norma en abstracto. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Lo que sucede, a diferencia de Sí, profe, otros, ¿cómo? en abstracto significa sin un caso concreto, Ramiro. Por ejemplo, No, claro, sí, por eso me parece. hacete la idea, para darte un ejemplo, hacete la idea que el Congreso o la legislatura de un país dicta una ley. Y la ley no, digamos, no ha sido aplicado aún en un caso y ha generado un conflicto, ¿no? Porque cuando existe un conflicto, existe una causa judicial. Esperen que tengo a los perros como locos acá. Basta, basta. Es la hora de las brujas. Tengo a la nena llorando, a los perros ladrando. Es como... Entonces, imagínense que el Congreso de la Nación sanciona una ley. Y esa ley todavía no fue aplicada en un caso particular, con lo cual no existe, no procede, no existe todavía un caso judicial que involucre la aplicación de la normativa o un conflicto sobre la aplicación de la normativa. Sin embargo, los términos de la ley pueden generar confusión a alguien, a ciertas partes, y entonces esas partes, aunque todavía no sean afectadas por la ley, pueden llevar la ley para que el tribunal decida si la ley en términos generales es constitucional o no. Es una declaración en abstracto, o sea, lo que va a hacer el tribunal concentrado es leer la norma o leer tal artículo de la norma y establecer que si eso no es constitucional. ¿Me seguís, Ramiro? Algo parecido a eso nos pasó en el caso del juez Fay. No pasó algo parecido, pero lo que pasó ahí es que una cláusula constitucional generaba un conflicto, porque disponía que a partir de cierta edad los jueces de la Corte podían ser, digamos, reemplazados. Se establecía que los jueces de la Corte, cuando cumplían los 75 años, podían ser sacados de sus puestos. Lo que Fay interpela ahí es esa norma que dispone un límite de la edad, que era la propia Constitución, es en sí misma violatoria de derechos. Esperen, Belén, te pido. Entonces en ese caso sí había un derecho en juego. En ese y caso no era abstracto. Claro, no era abstracto porque había un afectado, que era el doctor Fay. Ok, gracias. ¿Está bien? Yo a lo que apunto es lo siguiente. Imagínense, vamos a imaginar un mundo ideal para llevar este ejemplo que es sumamente gráfico que plantea Martín. Imagínense que nuestra Constitución dice, los jueces de la Corte duran mientras dure su buena conducta, los cargos son vitalicios, inamovibles, bla, 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 y después otra norma de la Constitución establece que cuando un juez de la Corte cumple 75 años lo pueden reemplazar o jubilar. Imagínense que ningún juez de la Corte tenga 75 años y estén lejos, son todos jueces de 30 años. O sea, les queda años para discutir. El caso sería totalmente prematuro. Pero puede suceder que uno de esos jueces diga, no, pero pará, por más de que a mí no me esté afectando actualmente esa norma, me parece que es injusto que se establezca un límite de edad cuando podría suceder que perfectamente a los 75 años yo esté en condiciones de continuar con mi cargo. De hecho, Fay se jubiló a los 90 y algo se murió. Se jubiló y se murió a los 2 días, básicamente. Entonces, lo que podría suceder es que si yo tengo ciertas dudas sobre la constitucionalidad de eso, aunque no sea afectado, bajo un sistema de control concentrado, yo le pida al tribunal que analice, sin existir un problema concreto,
un caso, causa, controversia sobre la constitucionalidad. ¿Me siguen acá? Esa sería como la gran diferencia. Y es preventivo porque justamente lo que se busca con la posibilidad de existir este control de tipo concentrado es evitar que existan problemas en donde se ponga en juego la Constitución, es tratar de cortarlos de raíz, es decir, que nunca lleguen a existir. Esto se diferencia con lo que tiene que ver con el sistema continental americano, nosotros estamos incorporados acá, en términos generales seguimos el modelo norteamericano, es decir, Estados Unidos fue el sistema un poco de avanzada en este punto. ¿Qué es lo que se dispone? Lo que se dispone es la no existencia de un tribunal que tiene esta tarea tan ardua, sino que queda en cabeza de todos los jueces de cualquier instancia, incluida la Corte, el de garantizar la supremacía de la Constitución. De ahí que no sea solo una facultad, sino un deber de los jueces el de proteger la propia Constitución. ¿Me siguen? Entonces, el control difuso es un control que se da a posteriori, porque nosotros tenemos, si decimos que lo hacen, lo ejercen todos los jueces de la nación, ¿cuándo interviene un juez? De acuerdo al artículo 116 de la Constitución. Cuando hay un caso. Cuando hay un caso, causa controversia. De hecho, nosotros vimos en la unidad 1 que la Corte le dice a la presidenta del Senado, tu consulta, yo no estoy para resolver consultas. Entonces, la Corte no le dice eso simplemente porque no tiene ganas de darle respuesta, le dice eso justamente porque uno de los axiomas fundamentales de la organización del Poder Judicial argentino es que los jueces actúan siempre que haya caso, causa, controversia. Para que exista caso, causa, controversia, tiene que existir un conflicto que las partes no puedan resolver y que haga a la necesidad de que un tercero imparcial, que es el juez, interceda. ¿Me siguen? Entonces, este control de constitucionalidad, este modelo de control de constitucionalidad que nosotros tenemos es difuso, y es difuso porque lo usan, lo ejercen todos los jueces de la nación. Es un control que se da sobre casos concretos, no se da en abstracto. Es un control cuyos efectos, en principio, son para las partes del proceso. ¿Y por qué digo en principio? Porque también vimos en la unidad 1 que puede suceder que cuando estamos frente a determinados tipos de derechos con incidencia colectiva, la sentencia que dicte el tribunal surte efectos más allá de las partes. Sin embargo, eso es una excepción, porque vimos también que la Corte fija en la ley requisitos para que se dé eso. ¿Entienden? Entonces, como principio general, el efecto va a ser interpartes, y solo en contadas excepciones, cumpliendo requisitos, se puede llegar a extender los efectos para el resto de la ciudadanía. Y solo Entonces, en estos profe, casos, perdón, ahí voy, Ramiro, solo en estos casos, la decisión que tome el juez tendrá efectos derogativos, si no, no los tiene. Ramiro. decía, para pasar en limpio, entonces nuestro control constitucional es interparte y difuso, ¿no? Sí, son dos Hasta ahí estamos. características, exacto. Claro, dos características. Y en algunas ocasiones puede llegar a ser, como vimos en el caso de Alavi, por ejemplo, incidencia colectiva. Exacto. Listo, perfecto. Gracias, profe. Bueno, estoy anotando una pregunta de examen que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Para qué hablé, no? Dígala, profe. Les cae de Maduro, es lo que estamos hablando. Características del control de convencionalidad. Muy bien. Ay, esperen que no sé qué pasó.
De repente me está sonando música en el celular. Bueno, entonces, características, se da sobre un caso concreto, es difuso, los efectos en principio son interpartes, salvo frente a casos colectivos. No tiene efectos derogativos, en principio, porque si es erga omnes podría tenerlo. ¿Qué significa que no tenga efectos derogativos? Significa que cuando un juez está ejerciendo control de constitucionalidad y en un caso específico declara la inconstitucionalidad de la norma, esa declaración lo que trae como consecuencia es que la norma no se aplica al caso concreto, pero la norma sigue vigente, se va a seguir aplicando al resto de los mortales. Solamente para el caso de quien reclama, la norma no va a ser aplicable. Y considerando que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad, tampoco pueden ir los jueces ejerciendo control y declarando inconstitucionalidades a mansalva. En la doctrina lo que se dice es que la última ratio, el último recurso del juez es declarar la inconstitucionalidad de una norma. O sea, que la tarea del juez es controlar la supremacía constitucional, pero siempre en el ejercicio de este control, lo que él va a tener que tener como norte es intentar armonizar las normas, de forma tal de que la norma infraconstitucional sea armónica, se utilice de manera razonable dentro de los márgenes que dicta la Constitución. Porque imagínense ustedes, chicos, y esto es un tema sumamente interesante, que ahora se nos va a cortar la comunicación y lo retomamos. Esto es un tema sumamente interesante porque a lo que apunta, que ustedes tienen que considerar, que cuando el juez está ejerciendo control de constitucionalidad, lo que el juez está haciendo es controlando la actuación del resto de los poderes. Porque ¿quién dicta las leyes? O el presidente o el Congreso. Entonces, se supone que el presidente y el Congreso van a dictar normas que están acordes a la Constitución, porque están igual de sujetos que el Poder Judicial a la Constitución Nacional. Por eso es que los jueces no pueden estar declarando inconstitucionalidades así como si fuera el único recurso. Tiene que ser la última solución que alcancen los jueces, que no pueden armonizar el contenido de una norma dictada por el resto de los poderes con el texto de la Constitución Nacional. ¿Me siguen hasta acá? Por eso también es que nosotros podemos decir, o otra manera de decir esto, no solo es la última ratio, sino que la utilización de esto como herramienta es realmente restrictiva, porque primero voy a intentar hacer todo lo posible para que la norma siga teniendo validez. Una pregunta. Martín. Es por eso que a veces en la sentencia dice devuélvase al Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su revisión. Mirá, la verdad es que no sé en qué caso lo habrás visto, no sé en qué caso lo habrás visto eso. No me acuerdo, pero en alguno lo vi. Bueno, mirá. Pero la profesora se está refiriendo, la norma sigue vigente, por más que haya el control de constitucionalidad para un caso determinado, la norma sigue vigente. Exacto. Eso es lo que quiere decir la profesora. Y además es una crítica en realidad, porque nosotros necesitamos un órgano que controle constitucionalidad, porque, o sea, que esté disperso entre todos los jueces no es conveniente. Porque primero no se le da la real importancia cuando hay una norma que contraria a la supremacía de la Constitución Nacional. Entonces no es conveniente. En realidad lo que ella está diciendo es que el sistema europeo se manejaba de una forma más ordenada, que nosotros en realidad, que los jueces estén controlando cada vez que hay y solamente cuando hay un caso, la norma es más complicado, y encima, nada, quizás podría hasta llegar a ser más sucio, supongo yo. Rosana, voy por partes, Una parte de tu respuesta está bien, una parte no la comparto. En cuanto a lo que está bien, y en respuesta también a Martín, así que Martín, acá te explico, es como dice Rosana,
No sé en qué caso habrás visto eso del reenvío a... Pará, Rosana, ¿te podés silenciar? Perdón, Sí. No hay problema. Ahí está. No sé en qué parte habrás visto de este reenvío que decís, pero al Poder Legislativo, pero cuando el Poder Judicial ejerce control de constitucionalidad, al tener un efecto simplemente interpartes, no es habitual que la Corte le envíe al Legislativo para que revea. Porque ¿quién es la Corte? La Corte está en igualdad de condiciones que el Legislativo. Lo que sí hemos visto en un montón de casos, de hecho en Alavi está, es que la Corte dice, exhorta a los poderes que están en deuda a actuar haciendo lo que corresponden. Ejemplo, en Alavi la Corte le dice al Poder Legislativo, che, fíjate que la Constitución se reformó en 1994 y desde entonces vos nos debés una ley que regule los procesos colectivos. Como todavía estás en deuda, yo estoy acá fallando y creando leyes porque vos estás en deuda. La Corte lo que puede hacer es mandarse ese tipo de mensajes que lo vemos a diario, pero la Corte no es que si declara una inconstitucionalidad tiene la facultad de reenviar al Legislativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Corte solo resuelve un caso. Ahora, me tomo el minuto que queda de esta charla para responderle en la segunda parte de la respuesta de Rosana, que no estoy de acuerdo, y es que yo no estoy para nada de acuerdo, ni de ninguna manera dije que el control concentrado es mejor. Al contrario, yo estoy a favor del control difuso. Me parece que es mucho más transparente el control difuso, porque permite que todos los jueces de cualquier color puedan analizar la Constitución, lo que nos permite mirar la Constitución desde una riqueza cultural diferente a si dependemos de un único tribunal que siempre tenga la verdad absoluta. Imagínense que ese tribunal, imagínense ustedes que la Corte funcionara como un órgano de control concentrado y fuera la Corte de la mayoría automática, la Corte menemista. Seguramente nuestros derechos estarían sesgados durante un montón de tiempo por el criterio de esos jueces. La posibilidad del control difuso es que ese control de